Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar una de las voces más profundas que ha dado Rusia. Es nada más y nada menos que la cantante Diana Ankudinova y su interpretación de The Crow. Ya saben, chicos, vamos a ir fraccionando y comentando qué recursos vocales ha utilizado Diana para esta interpretación. ¡Vamos allá! Si es la primera vez que estás escuchando a Diana, vas a alucinar, porque evidentemente tiene un timbre de voz muy poco común, así que seguramente ahora mismo estarás pensando, ¡guau! ¡Qué voz más extraña! Pues sí lo es una voz muy extraña y muy única. Tiene unos graves muy bonitos, es una contralto, tiene unos armónicos y unos graves preciosos. Es la primera vez que voy a escuchar esta canción y ya al comienzo se escuchan esos armónicos de Diana Ankudinova, siempre están presentes en esa voz, ¿no? También utiliza mucho el flip, ella para cantar hace canto, se llama yodel, la técnica que utiliza. Entonces para ella es tremendamente fácil pasar de la voz de pecho a la voz de cabeza. Aquí al final, na. Esto lo vas a escuchar que lo repite mucho durante la canción. Forma parte de su técnica, forma parte de su manera de interpretar. Ahí es cuando pasa en voz de pecho, falsete, ¿vale? Es esta forma tan peculiar de cantar y con la facilidad que lo hace, ¿no? Porque a cualquier persona normal se le puede escapar. Es como estar siempre en la cuerda floja, ¿no? Este tipo de pasos, o sea, ese tipo de cambios de la musculatura es cuando uno corre el riesgo de que eso te salga mal y cometas un gallo, cometas lo que no tienes que cometer, ¿no? Ella está siempre jugando en esta línea tremenda, ¿no? Entre hacerlo bien y hacerlo mal. Lo único que ella tiene tanta facilidad y tanto entrenamiento con este tipo de mecanismos que siempre le sale muy bien. No sé si no sé si viene de ella esa nota abajo. Madre del amor hermoso. Ella está en la quinta. En voz de cabeza. Esto es un re. Esto es un do sostenido. En la quinta octava, pero de repente hay una voz que hace un si-2. No sé quién lo está haciendo, si es que viene de ella, porque sería una de las notas más bajas en la voz de Diana Ankudinova. Yo la he escuchado hacer hasta aquí, hasta un do-3, pero esto ya sería un si-2. No dudo que lo pueda hacer, pero lo que me parece súper heavy es que salte desde aquí. Es un salto muy grande, o sea, saltamos desde la quinta a la segunda. Vale, pues aparentemente está pregrabado el U. Este U está pregrabado, a no ser que tenga coros por ahí atrás. No la veo haciendo con la boca el U. Pero capaz que lo ha pregrabado ella, esa misma nota. No dudo que ella sea capaz de llegar al si-2. Otra de las cualidades que tiene tan espectaculares Diana Ankudinova, que te puede cantar lo que tú quieras. O sea, es tremendamente versátil, sino que además cada interpretación cover que ella haga lo va a llevar a su terreno y va a ser una pieza única. Lo va a cantar de una manera como tú no lo escuchaste jamás. Es una máquina de ganar talent shows porque realmente es muy impresionante y muy diferente su forma de cantar, su estilo vocal y la riqueza de su voz. Tiene unos armónicos
muy ricos en esa voz. ¿Se fijan la diferencia de los matices de la voz? ¿Cómo va cambiando? Parece como que fuera varias cantantes en una. Es porque ella sabe mover el sonido dentro de la boca. Puede engolar un poco, ya, ¿vale? Ya, 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 ya. Esa forma de colocar la laringe para que salga este sonido especial, lo va moviendo. Entonces, claro, cuando se junta todo eso en una frase, suena que tú te quedas como, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? No, es algo completamente diferente a todo. Na, 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 na. ¿Vale? Es esta forma, madre del amor hermoso. Es como una voz envolvente, ¿no? Es una voz con un poco de un halo de misterio, chamánica. Es una voz como un rezo. Es una voz completamente relajante que tú te la puedes poner y escuchar y vas encontrando un montón de matices, un montón de colores que tiene la voz cada vez que canta. Voz de cabeza, no fueron muchas las ocasiones en donde la he usado, donde la he escuchado utilizar esta parte de su registro vocal. Sí, la he escuchado brillar mucho en los graves. Tiene una voz muy profunda y muy oscura, pero han sido pocas las veces. Ahora en este concurso se ha arriesgado y está usando su quinta. Ella tiene una quinta octava fantástica también que puede explotar y tiene una voz de cabeza fantástica que puede explotar y lo ha demostrado en este nuevo concurso. Se maneja entre el do, el re y el mi de la quinta octava siempre, do, do sostenido, re sostenido, va, si, y lo hace muy, muy, muy bonito, muy bonito. Ay, por favor, necesito volver aquí. ¿Escucharon esto? ¿Escucharon esta facilidad que tiene para hacer el yodel, lo que les contaba antes? Mirad, chicos, vamos a ir un pelín para atrás. Esto tiene, chicos, una complicación que ustedes no os podéis imaginar lo difícil que es hacerlo así. ¿Vale? Es tremendamente difícil y lo hace o sea, es muy, muy rápida, es muy, muy rápida la frecuencia con la que lo hace. Viene haciendo yodel desde que es así de pequeñita. Hay un concurso donde ella canta una canción entera que se llama algo de The Yodel Song, que es imposible, no, lo siguiente de poder hacer. Ella está muy, muy entrenada. Ella tiene esto, chicos, como la velocidad de un rayo. Espectacular, muy difícil hacer esto. Me encanta. Contarme por favor si ese si 2 lo está haciendo ella, aunque esté grabado, me da igual, aunque esté la nota grabada, si ella, su rango vocal llega hasta ahí al fondo. Acabó. Madre del amor hermoso. Si la canción durara 2 horas, la escucharía.
Es que a mí este tipo de voces, chicos, a mí me gustan las voces diferentes. A mí me gustan las voces con personalidad. Y no se puede negar que Diana Ankudinova tiene una voz con muchísima personalidad y me encanta y es muy original y cada trabajo que hace se le ocurra. Es una chica muy trabajadora. Además sabemos que Diana forma parte ya de la Wikipedia. En la Wikipedia saben que solamente figuran esos grandes artistas que son ya importantes, ya de renombre. Ya la tenemos en la Wikipedia a Diana Ankudinova. Chicos, si les gustó Diana Ankudinova, me pueden pedir más Diana aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantadísima. Así que les voy a pedir vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones con el canal que me ayudan muchísimo a seguir adelante aquí en YouTube. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!